Realmente yo soy especialista en neurocirugía y estudié en la Universidad de La Habana. Tengo más de 20 años de experiencia clínica. La cefalea es un problema serio de salud pública. Digamos que de todos los pacientes que llegan al consultorio, la mayoría, yo diría que 7 de 10 llegan por un problema de dolor. Y una de las causas más importantes de dolor es el dolor de cabeza, es decir, la cefalea. Entonces, sin duda ninguna, la cefalea es un problema muy frecuente. Desde el punto de vista epidemiológico, es extremadamente común ver pacientes con cefalea en el consultorio. Para hacerlo más sencillo, podemos dividirla en dos grandes grupos: cefaleas primarias y cefaleas secundarias. De las cefaleas primarias, las dos más frecuentes por mucho, casi un 90%, son migrañas y cefaleas tensionales. De las cefaleas secundarias, como la palabra lo dice, es secundaria a algo, es decir, hay algo que está causando este tipo de dolor, y esas son las cefaleas donde el médico tiene que tener más cuidado a la hora de diagnosticarla, ya que pueden ser enfermedades graves que requieran un tratamiento urgente. Lo primero y más importante, como en todo en medicina, es el interrogatorio del paciente. La anamnesis, lo más detallada posible, nos da indicios ya de qué es lo que está pasando. Y después un examen físico que tiene que terminar obligatoriamente en un examen neurológico, que realmente no es tan complicado como parece. Es decir, el examen neurológico para un paciente con cefalea puede ser más sencillo de lo que está en los libros. Realmente hay que ver la fuerza muscular del paciente, hay que comparar el tono muscular de ambos lados, hay que ver los reflejos osteotendinosos, miotáticos, hay que ver el estado de conciencia del paciente, a grandes rasgos la ataxia, es decir, cómo está caminando el paciente en la marcha, y cuál es, si hay algún signo de alteración cerebelosa en lo que nosotros llamamos la prueba índice nariz, que es la que más se hace, donde al paciente se le dice que se toque con la punta del dedo índice la nariz, con cada brazo de forma alterna y después con los ojos cerrados. Esto nos da una idea clara de qué está pasando desde el punto de vista neurológico, y podemos tener también una idea de qué hacer. La migraña es un tipo de cefalea, es una enfermedad neurológica que cursa con cefalea. Es una de las fundamentales cefaleas primarias, como mencioné anteriormente. El problema es que la migraña es una enfermedad neurológica crónica que cursa con crisis de cefalea y otros síntomas que nosotros llamamos síntomas acompañantes, que en línea general son náuseas, vómitos, mareo, son los fundamentales, sobre todo problemas de molestia a la luz, es decir, fotofobia, fonofobia, es decir, molestan los sonidos, y también osmofobia, molestan algunos olores. Entonces, la migraña evoluciona en forma de crisis, y esas crisis se manifiestan con un dolor muy agudo. En una escala visual análoga estamos hablando de un dolor que va a más de 5 puntos, es decir, es un dolor de moderado a severo, generalmente pulsátil, y generalmente es un dolor de un solo lado de la cabeza, y de ahí viene el nombre de migraña.
hemicránea y de ahí viene migraña, ¿no? La migraña es muy frecuente, es decir, es una enfermedad, de hecho, de las cefaleas, es una de las causas más frecuentes de cefalea. Empieza generalmente en la adolescencia y es muchísimo más frecuente en la mujer. Tanto así que tenemos que el 80% de los casos de migraña son mujeres y el 20% solo son hombres. Y una de las características importantes de la migraña es que da en la etapa más productiva del individuo. Esa es una de las características. Y la segunda es que prácticamente ningún paciente puede hacer sus actividades normales durante una crisis de migraña. Entonces, tenemos que un paciente con migraña es un paciente que cada vez que tenga crisis va a estar fuera de sus actividades y no va a poder cumplir con sus tareas. Estudiantes no van a poder ir a la escuela, trabajadores no van a poder ir a su trabajo. Entonces, es una enfermedad donde, desde el punto de vista económico, se pierden muchos días laborales, de escuela en el individuo. La otra cosa es que el paciente con migraña muchas veces tiene lo que nosotros llamamos ansiedad anticipatoria, y esto es un estado de nerviosismo que tiene el paciente entre las crisis. El paciente como que está siempre pensando en qué momento me va a dar la crisis y sufre mucho por esto. Es decir, es una de las enfermedades que más deteriora la calidad de vida del individuo y incluso deteriora tanto la calidad de vida como la depresión. Entonces, tenemos que es una enfermedad que primero afecta mucho la capacidad del individuo de realizar sus actividades normales. Segundo, afecta la calidad de vida del individuo tanto durante las crisis como entre las crisis. Y tercero, otra cosa que se ha investigado mucho es la disfunción familiar que produce. Está muy bien estudiado que familias de pacientes migrañosos tienen muchas más alteraciones desde el punto de vista psicosocial que personas que no tienen migraña. Entonces, se sabe, por ejemplo, que las relaciones familiares de un paciente con migraña están alteradas, se sabe que hay muchos más problemas conyugales, se sabe que hay muchos más problemas entre padres e hijos en pacientes con migraña. Y todo esto hace que sea una enfermedad que deteriora de forma muy, muy importante la calidad de vida del individuo y genere grandes costos en los sistemas de salud. Y lo peor es que una gran cantidad de pacientes no acuden al médico. Al ser la migraña una enfermedad tan heterogénea y que evoluciona de forma muchas veces errática, el paciente no acude con el médico. Entonces busca tratamientos alternativos, busca terapia de otro tipo como herbolaria, que muchas veces, realmente la mayoría de las veces no funciona para nada. Entonces son pacientes que andan por la vida sufriendo y realmente no tienen una ayuda especializada. La cefalea tensional es una cefalea holocraneal, es decir, duele toda la cabeza, muchas veces como si el paciente tuviera puesta una banda en la cabeza que le aprieta. Es una cefalea que en línea general no es pulsátil, es opresiva, constante, no es tan intensa como la migraña. En línea general la escala visual análoga anda por abajo de 4 puntos. Es una cefalea que no suele tener síntomas acompañantes como náuseas, vómitos. Fotofobia algunos pacientes sí, pero no es tan frecuente. Es una cefalea que puede ser episódica o puede ser constante, perenne, pero en línea general el paciente refiere síntomas de ansiedad,
refieres algunos datos muchas veces de depresión o de trastornos del estado de ánimo. También es una cefalea más frecuente en mujeres, aunque la diferencia hombre-mujer no es tan marcada como en la migraña. Es una cefalea que puede dar a cualquier edad. Sin embargo, es más frecuente que empiece un poquito más tarde en la vida. Aunque lo que yo he visto en la consulta ahora es cada vez pacientes más jóvenes con cefalea tensional por las mismas demandas del medio, de las escuelas, de los trabajos. Cada vez el medio es más demandante y entonces el paciente sufre más estrés. Esto es en teoría. En la práctica, la realidad es que hay una gran cantidad de pacientes que tienen ambos tipos de cefalea. Hay pacientes que tienen migraña y suelen tener también dentro de la migraña un poco de cefalea tensional. Y entonces a veces es difícil de determinar. Y como la migraña es una enfermedad tan heterogénea, la realidad es que muchas veces las crisis de migraña suelen cursar de forma diferente. Entonces no es en la clínica tan fácil hacer la determinación. La realidad es que con un poquito de experiencia y viendo pacientes, uno al final de definir si el paciente tiene una cefalea tensional o una migraña. La realidad, una buena forma de definir esto es usar un triptano, y los triptanos son medicamentos que son muy específicos para la migraña y no deberían funcionar tan bien en la cefalea tensional. Es una forma de definirlo. Pero más importante que definir si es cefalea tensional o migraña, lo que sí es absolutamente vital para el paciente es definir si es una cefalea primaria o secundaria, porque eso es lo que nos va a dar la pauta a seguir en todo el resto del diagnóstico y el manejo del paciente. Nuestra vida moderna actual no se puede concebir sin una pantalla interactiva, digamos, ¿no? En este momento. Yo creo particularmente que no es una causa importante de cefalea. Puede ser una causa de trastornos visuales, puede ser una causa de trastornos del sueño, por ejemplo, y tenemos que entender que al ser la cefalea un problema tan complejo, tiene muchísimas comorbilidades y por supuesto si el paciente tiene un trastorno visual, digo, es bastante probable, sobre todo las hipermetropías que tengan, cefalea concomitante. Yo lo que sí he visto en las pantallas, en los dispositivos móviles, es los trastornos de sueño. El trastorno de sueño sí es muy frecuente, sobre todo al usar pantallas interactivas, celulares en otras palabras, en la noche, sobre todo en jóvenes, en adolescentes, es una causa muy frecuente de trastornos del sueño en adolescentes. Y al final el trastorno del sueño es una comorbilidad de las cefaleas. Son dos trastornos que se retroalimentan mutuamente, es decir, un paciente que tenga cefalea puede hacer un trastorno del sueño, un paciente que tiene insomnio, específicamente este trastorno del sueño, es muy frecuente que tenga cefalea, sobre todo matutina. Entonces están muy retroalimentados ambas cosas. Por supuesto, aquí entra una cosa que los médicos tenemos que tener muy en cuenta y no siempre lo tenemos, que es el sentido común. Es decir, si un paciente pasa 20 horas de las 24 que tiene frente a una pantalla interactiva, un celular o una computadora, pues eso no es bueno, no es normal y no es sano tampoco y le va a traer alguna repercusión a nivel de trastornos de sueño y son una causa muy importante también de trastornos de ansiedad. En trastornos generalizados de ansiedad es muy frecuente que mejore un poquito cuando uno logra controlar este tipo de actividades en el paciente, lo cual no es fácil. Es decir, en adolescentes lo que yo he visto es que es muy difícil tratar de quitarles un tiempo, aunque sea mínimo,
el celular o la pantalla, ¿no? Es muy difícil, realmente. Todas las infecciones pueden producir cefalea. Infecciones que están fuera del sistema nervioso, es decir, desde un catarro común o una gripe, es una causa de cefalea, sin duda ninguna, que no tiene mucho problema diagnóstico, infecciones urinarias, pero las infecciones del sistema nervioso central, sin duda ninguna, cursan con cefalea, y es una cosa que sí tenemos que tener muy en cuenta porque son infecciones graves que deben recibir tratamiento urgente y manejo urgente. Entonces, la presencia de cefalea en un paciente que tenga signos meningios, rigidez de nuca, etcétera, náuseas, vómitos. El paciente puede tener una cefalea secundaria de tipo infeccioso, ejercicio físico, por la obesidad. Y por último, hay una alteración que no podemos dejar pasar por alto, que es la cefalea traumática. Los traumas de cráneo producen dolor de cabeza. Este dolor de cabeza no siempre está relacionado directamente de forma temporal con el trauma de cráneo. No podemos olvidar que hay hematomas intracraneales que ocurren tiempo después del traumatismo. Los más frecuentes son los hematomas subdurales crónicos. Y un paciente con hematoma subdural crónico muchas veces tuvo un trauma de cráneo. Este trauma de cráneo ya se olvidó, el paciente ni se acuerda que lo tuvo, generalmente en pacientes mayores de edad, y unos 2 meses después empieza con cefalea y ahí está el problema, ¿no? Es un hematoma subdural crónico que necesita cuidado generalmente rápido, es decir, urgente. El proceso diagnóstico está encaminado en definir primero, ¿es una cefalea primaria o es una cefalea secundaria? Es lo que hemos hablado ahora. Y este proceso diagnóstico se hace a través de un interrogatorio y un examen físico del paciente. ¿Y qué buscamos ahí? Buscamos lo que nosotros llamamos signos de alarma. Signos de alarma en el paciente con cefalea. Cuando el paciente tiene al menos un signo de alarma, esto es idea de que puede tener una cefalea secundaria y el proceso diagnóstico es distinto. ¿Qué signos de alarma hay? Por ejemplo, cefalea que empieza después de los 50 años. Es raro una cefalea primaria que empiece después de los 50 años y que no haya tenido cefalea de forma constante antes, ¿no? Entonces es una cosa que nos empieza a llamar la atención. La segunda cosa, lo que nosotros llamamos patrón acelerado, es una cefalea que empieza y sigue, se mantiene en el tiempo, empeora su intensidad o empeora sus características o se unen nuevas características a esta cefalea. Es una cosa que nos hace pensar que esto puede ser secundario. La presencia, como mencionamos antes, de fiebre, de signos meningios, de un rash cutáneo, es una cosa también que nos hace pensar en una cefalea secundaria. La presencia de un trastorno neurológico objetivo, es decir, es la cefalea en el curso de un paciente que tiene un defecto de movimiento en algún lado del cuerpo, hay que tener en cuenta eso. Es un paciente que caminaba bien y su marcha se empieza a deteriorar, es un paciente que hay que tener en cuenta como cefalea secundaria. Es un paciente que tiene cefalea y empieza con un deterioro del estado de conciencia, es decir, es un paciente que no está consciente, que está, como nosotros llamamos, tiene una turbidez de la conciencia, es decir, no está respondiendo adecuadamente, hay trastornos de memoria, es una cosa que nos hace pensar en una cefalea secundaria. Y por supuesto,
es un paciente que tiene cefalea y cuando uno le hace el fondo de ojo hay un edema de la papila, hay papiledema. Tenemos que recordar que en los datos de hipertensión intracraneal crónica, esto es muy importante, crónica porque la aguda no cursa igual, el paciente evoluciona con cefalea y un aumento, un edema de la papila del nervio óptico que se ve en el fondo de ojo. Ante la presencia de eso, el paciente tiene signos de hipertensión intracraneal y eso nunca es bueno. Es decir, siempre es en línea general es una manifestación grave que tiene que ser atendida de urgencia. Si vemos que el paciente tiene cualquiera de estos datos, ese paciente hay que hacerle neuroimágenes. Inicialmente, lo más rápido y lo más fácil es tomografía computarizada. Antes era difícil hacerlo, muy caro. En este momento los tomógrafos están distribuidos por todo el país. El estudio ha bajado de precio y vale la pena hacer una tomografía computarizada si ese paciente tiene estas características. Tampoco es bueno hacer tomografía computarizada en cada paciente con cefalea, solamente cuando hay signos de una alteración secundaria, lo que nosotros llamamos signos de alarma. Bueno, la migraña primero tiene dos fases de tratamiento. El tratamiento de la crisis de migraña, que en línea general se hace con triptanos o con AINES, con antiinflamatorios no esteroideos, que pueden ser combinados o no. Y el tratamiento intercrisis o profiláctico. Ese tratamiento evita las crisis de migraña y en línea general se hace con beta bloqueadores, medicamentos anticonvulsivantes, anticonvulsivos o con antidepresivos. La cefalea tensional, el manejo es diferente. En línea general hay que usar AINES para el dolor y alguna forma de reducir el estrés en ese paciente, el trastorno de ansiedad. Es decir, hay que tratar el trastorno de ansiedad concomitante a la cefalea y bueno, eso se hace como todos los trastornos de ansiedad generalizados con benzodiazepínicos de en corto tiempo y después seguir con un inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina. Es lo que más se usa realmente, añadido a terapia psicológica, algún tipo de terapia, ejercicios, etcétera, ¿no? En una cefalea secundaria depende totalmente de la etiología de esa cefalea, es decir, tumores cerebrales, enfermedad vascular cerebral, en línea, es decir, siempre requieren atención especializada y otro tipo de cosas, ¿no? Pero hay cosas sencillas como trastornos visuales que lo único que necesitan es colocar lentes, ¿no?, que estén bien graduados, ¿no? La cefalea en niños es un tema totalmente aparte. El niño depende de la edad, pero hay que saber que la cefalea en niños es menos frecuente que en el adulto, primero. Segundo, que la cefalea en niños muchas veces sí puede ser secundaria. Entonces, un niño con cefalea hay que atenderlo con un poquito más de cuidado y tener en cuenta que hay alteraciones como la migraña que empiezan en la niñez o en la adolescencia. Entonces, un niño puede estar cursando con la primera crisis de migraña, lo cual es difícil de diagnosticar porque estamos ante una cefalea muchas veces intensa, que tiene trastornos, síntomas acompañantes y que no sabemos a ciencia cierta si es secundaria o no. Entonces, yo en los niños generalmente sí hago una tomografía si el niño coopera. Si no coopera, hay que esperar un poquito o tener claro si hacerla o no, porque en ese caso muchas veces necesita anestesia para
que se esté quieto y se le pueda hacer el estudio. Entonces, en ese caso, tiene que estar muy justificado el estudio de neuroimágenes, ¿no? Y muchas veces lo que yo hago también es pedir informes del maestro en la escuela, porque los maestros, el niño muchas veces, si está en edad escolar, está mucho más tiempo en la escuela que en la casa. Entonces los maestros muchas veces nos pueden dar una información muy valiosa que los médicos no estamos del todo acostumbrados a solicitar. Entonces es importante tener la opinión del maestro sobre cuál es la conducta de este niño en el aula, cómo se relaciona con sus pares, con sus compañeros, cómo aprende este niño, es un niño intranquilo, es un niño disperso, se ve triste, se ve ansioso. Es muy importante todos estos datos porque nos pueden dar una idea más completa, ¿no?, de todo el panorama y saber qué es lo que está pasando. Horas que se pasa en computadoras, pantallas, etcétera, ¿no?, videojuegos, ¿no? Cómo duerme el niño es otra de las cosas muy importantes, es decir, el trastorno de sueño, ronca, tiene una probable síndrome de apnea del sueño. El examen general, es decir, es un niño que tiene trastornos de amígdalas, en fin, hay que ver el niño, igual que todo paciente, por supuesto, es muy importante verlo de manera integral, ¿no? Y así uno puede tener una idea más clara de si es una cefalea primaria o secundaria y tener una idea del manejo.